Pues es que es por esto que estamos súper contentos de poder tener aquí al doctor con nosotros. Doctor, pues muchas gracias. Ya vimos que toda su trayectoria ha sido muy, muy larga y todo este trabajo en equipo, trabajo en adulto, creo que es súper importante y que usted nos pueda comentar cómo lo ha vivido, cómo ha sido. Sí, cómo no, Iri, muchas gracias. Primeramente agradecerte la invitación. Este, para mí es muy importante estar en este tipo de actividades y más en estas condiciones en las que nos estamos desenvolviendo, pues últimamente, ¿no? Por todo lo que ha sucedido. Agradecer que me hayas tomado en cuenta y que me pueda dirigir pues a padres de familia, a docentes y a toda persona que esté interesada en esos temas, porque en la actualidad cada vez necesitamos conocer más, saber más, tener más elementos para enfrentarnos a esa situación tan complicada a la que nos estamos enfrentando, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, en ese tema de trabajo en equipo, que es un tema muy, muy importante, es un tema que durante muchos años ha dado de qué hablar, y más en nuestro país, porque la propia cultura, la propia inercia de lo que hemos nosotros desarrollado en México, en muchas ocasiones dista o es diferente a lo que en otros países y en otras culturas se maneja. El trabajo en equipo y más adaptado a las condiciones actuales, me parece que es un tema sumamente importante, porque pareciera que hablar de trabajo en equipo nos vamos a referir exclusivamente a las organizaciones de empresas, a grandes organizaciones gubernamentales, a dependencias oficiales, pero el trabajo en equipo se da desde que tú tienes que liderar un equipo en tu familia. Exacto. El ser líder desde casa, con tus hijos, con los integrantes de tu familia, y luego si vas subiendo un poquito el nivel, con los integrantes de la oficina en la que te desempeñas, o bien en la sociedad en general, con tus propios amigos, tus círculos sociales. Entonces, el trabajo en equipo es muy importante. Me parece, como primera reflexión al respecto, ser conscientes de que estamos en condiciones muy especiales, estamos en condiciones en las que necesitamos profundizar en varios temas, y este es uno de ellos. Si hiciéramos una analogía con que durante mucho tiempo habíamos venido jugando un tipo de deporte. Imagínate que hemos venido jugando X deporte, salto de altura, por ejemplo, y vamos brincando, y le vamos subiendo el nivel, y volvemos a brincar. Y pudiéramos pensar que con esta pandemia, con esa situación de inseguridad, con esa situación de incertidumbre en el aspecto económico, etcétera, 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 pudiéramos pensar que simplemente la barra se subió más si estuviéramos jugando a ese deporte. Claro. Y la pregunta es, si pensamos que la barra se subió más, nos vamos a preparar para echar un brinco más alto, para brincar más alto, nos vamos a preparar para ese deporte. Pero aquí la primera reflexión que me gustaría dejar con todos los que nos están escuchando, con las personas que están siguiendo este evento, la primera pregunta es, ¿seguimos en el mismo deporte? ¿Nos debemos preparar para seguir en el mismo deporte o ya cambió? A lo mejor ya es un juego nuevo, es otro deporte diferente. Y ese es el reto que tenemos como sociedad, darnos cuenta si ya cambiamos de deporte, porque ahora lo que nos tenemos que preparar ya es diferente. Ya no es para estar haciendo lo mismo, sino cosas diferentes. Con base en esa reflexión, a mí me gustaría profundizar un poco en términos de lo que generalmente estamos comentando y discutiendo quienes nos dedicamos a cuestiones de asesorías, de coaching, de educación, etcétera, etcétera. Destacar con mucha precisión la diferencia entre qué es un grupo de trabajo y qué es un equipo de trabajo. Muy rápidamente y con una o dos frases solamente para continuar con algunos temas que me gustaría comentar con todos ustedes. En un grupo de trabajo, independientemente de que hay personas en el mismo lugar, haciendo aparentemente cosas que pretenden lograr un objetivo, cuando se habla de grupo de trabajo, las personas trabajan aisladas.
las personas rinden cuentas de manera independiente, a diferencia de un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo lo que hace como principales características es que se trabaja de manera interdependiente. Lo que yo hago impacta en lo que va a hacer otra persona. Lo que otra persona hace va a impactar en otra persona. Y a eso le llamamos sistematicidad. Cuando yo hago mal lo que a mí me toca hacer, seguramente lo que le toca hacer a otra persona también lo va a hacer mal porque ya viene un vicio anterior de algo que yo fallé. Por eso la importancia de saber trabajar en equipo. Esto vamos a aplicarlo poco a poco. A medida que voy hablando, voy a tratar de aplicarlo al tema de cómo nos encontramos ahora en la educación. Prueba de que ahorita estoy yo aquí con este medio, con esta metodología, dando una conferencia sin público, obedece a que las cosas ya cambiaron. Obedece a que las cosas ya son diferentes. Obedece a que los alumnos están en su casa. Obedece a que es necesario utilizar nuevas técnicas, nuevas metodologías, nuevas formas de pensar para poder lograr los resultados que nos estamos proponiendo. Entonces, esto ya cambió, esto ya es diferente. Por ello, la importancia de que distingamos lo que es un grupo de trabajo con un equipo de trabajo. Un buen equipo de trabajo, una de las principales características es que los cambios que se hacen al interior del equipo no son estructurales, sino son cambios de mentalidad. Se tiene que pensar diferente. Ese es lo primero. Esta parte de resiliencia del equipo, de las personas. Sí, entendiendo a la resiliencia como ese factor que independientemente de que haya fuerzas externas que lo impactan, cuando deja de impactarse por esa fuerza, vuelve a la normalidad, vuelve a su eje. Y eso es lo que tenemos que hacer con las familias. Ahorita en las familias se han convertido en escuelas. La casa se ha convertido en una escuela. La casa se convierte en un parque, la casa se convierte en centro de diversión, la casa se convierte en todo. Ahorita el hogar, la casa físicamente se convirtió en todo. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad. Ya no es, oye, pon una mesita aquí para que hagas la tarea. Pon acá esto para que veas la televisión. No solamente eso. Porque si solamente hacemos eso, nos estamos enfocando exclusivamente en un cambio estructural, no en un cambio de mentalidad. ¿A qué me refiero? Es importante que pensemos de manera diferente en este momento. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo es el contexto en el cual nosotros nos desempeñamos? Si no somos conscientes de que el contexto ya cambió, vamos a seguir haciendo las mismas cosas que estábamos haciendo en una realidad diferente. Y en la actualidad, la realidad ya cambió. La realidad ya es otra. Independientemente de que encontremos la vacuna, de que las cosas vayan avanzando, de que las cosas vayan mejorando aparentemente, las cosas ya cambiaron. El tema de las compras por internet ya no tiene vuelta de hoja, ya no tiene reversa. Ya ese potencial que se dio, así van a seguir. ¿Cómo nos adaptamos a eso? El lavarnos las manos más seguido, el andar con cubrebocas, el cuidar la sana distancia, el tener hábitos de limpieza, eso ya no cambió, lo tenemos que asumir como parte de una nueva realidad. Esos son los cambios de mentalidad que tenemos que hacer. El estar al pendiente de la educación de nuestros hijos también es algo que ya cambió. Ya no puede ser como antes, ya no es como antes. Fíjate, aquí algo que me encanta que acabas de comentar es justamente los papás muchas veces hablan y me preguntan, oye, ¿cómo adapto el espacio? Y ni siquiera habían tenido la oportunidad de saber cómo aprendían sus hijos, que sus hijos aprendían en movimiento o que lo quieren mantener sentado porque no han tenido la oportunidad de que como ellos fueron a la escuela, a lo mejor hoy en día ya cambió y nos tenemos que adaptar. ¿Cómo hacer para trabajar en equipo como papás, como maestros, como todo integral? Exacto. Fíjate, Iri, y sobre todo, ¿sabes qué? Voy a enfocarme en ese cambio de mentalidad con lo que te voy a comentar y que obedece a la pregunta o al comentario que tú atinadamente haces. Y voy a tocar 3 temas de manera muy, muy precisa.
El primer tema es hacer una analogía de las familias, de la relación maestro, padre de familia, alumno, esa relación que debe tenerse muy en cuenta en esas condiciones. Y voy a hacer la analogía con 4 reglas que tienen los sistemas vivos. Un sistema vivo, háblese las plantas, los animales, etcétera, etcétera. La sociedad es un sistema vivo. Y entonces los sistemas vivos cumplen 4 reglas. Voy a enfocarme ya no a la sociedad, sino a lo que hace cada uno de los padres de familia en su casa, con sus hijos, en su relación con los maestros de sus hijos, que de alguna manera es muy importante porque se tiene que tomar en cuenta. Y a veces pues estamos tratando de hacerlo mejor, tratando de darnos su máximo esfuerzo, pero a veces nos preguntan, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Qué debo tomar en cuenta? Fíjate, la primera regla de los sistemas vivos es la autoorganización. Hay ocasiones en que como papás, como maestros, cometemos tantos errores. Y yo soy docente de carrera. Yo estudié mi normal, yo estudié en mis inicios, fui maestro desde preescolar hasta doctorado he sido maestro. Pero cometemos muchos errores, pero también los padres de familia en querer controlar a los hijos. ¿Y saben qué? Nadie puede controlar a nadie. Ni a un niño de 2 años lo puedes controlar. Claro. A lo máximo que aspiras es a darle una instrucción, a darle una indicación a un alumno, a regañar a un hijo. Pero al final de cuentas, si no eres capaz de convencerlo y si no eres capaz de darle razones para que haga las cosas, te volteas y hace lo contrario de lo que tú le dices. Nadie puede controlar a nadie, ni a tu pareja, menos a tu pareja. No, yo la controlo. No, hombre, por favor, te haces ilusiones. Claro. ¿A qué es a lo más que podemos aspirar? A influir en los demás. ¿Cómo vas a influir tú en otra persona? Vas a influir, y la única forma de influir en otra persona es a través de comportamientos, a través del ejemplo, y a través de la congruencia que tú tienes cuando piensas algo, dices algo y haces algo. Si no es a través de eso, no puedes influir en nadie. Que tus hijos te vean que cuando tú les dices algo que ellos hagan, es congruente con lo que tú haces. De otra manera, va a ser complicado que ellos vayan aprendiendo lo que tú quieres que aprendan. Este es uno de los puntos, me parece que medulares en estas condiciones en las que estamos. Y cuando los papás ahora están más cerca de los hijos y están durante más tiempo con los hijos. Claro. Estamos cada vez más tiempo con ellos. Necesitamos que lo que pensamos, decimos, lo actuemos. No seas tan enojón tú, niño. Y tú eres muy enojón, ¿no? O sea, y le dices gritando, y no grites, y tú sí le estás gritando. O sea, ahí la responsabilidad es de los papás, es de los maestros, es de quienes ya tenemos un camino más avanzado. Por eso te digo, en la actualidad, las cosas no son suficientes haciéndolas con cambios estructurales, sino es necesario tener un cambio de mentalidad. Esa es la primera regla. La segunda regla se llama entropía. ¿A qué se refiere la segunda regla? La segunda regla, que se llama entropía, tiene que ver con que en los sistemas vivos, en una persona, en la vida de una persona, a medida que pasa el tiempo, a medida que las cosas, tú vas creciendo, vas teniendo más edad, vas teniendo más preparación, la energía se va desgastando, la energía se va acabando. Esa es la entropía y es una de las reglas de los sistemas vivos. En una relación de pareja, en una relación con tus hijos, en una relación de trabajo, si tú lo aplicas, al principio, ¡ay, qué padre! Y que ya tengo trabajo, y que nació mi niño, o bien ya tengo un novio, o tengo una novia, padrísimo, ¿no? Pero pasa un tiempo, y esa energía con la que iniciaste, con ímpetu, con ilusión, con entusiasmo, se va acabando, se va acabando, se va bajando, y llega el momento en una relación con los hijos. Si ahorita
quienes me están escuchando se darán cuenta que al principio, sí, vamos a echarle ganas, y vamos a estudiar, y ponte a ver la televisión, y yo te voy a ayudar. Y de repente como que, ay, híjole, no, pues así va a ser ya siempre de aquí en adelante. Los mismos maestros, no, que vamos a eso. Y ahorita, el ciclo escolar, lo inician exacto. con una letra súper bonita. Y cómo va bajando. Entonces, ¿cómo hacerle para enfrentar esa segunda regla de los sistemas vivos? La única forma de que cuando va bajando la energía, de repente vuelvas a subir, es tomando decisiones, es implementando algún cambio, es creando una nueva idea, una nueva ilusión. Eso es lo más importante en el tema de la entropía. Cuando tomas una decisión, cuando tomas una nueva actitud, cuando dejas algo que no te está sirviendo y cuando tomas algo que sí te va a dar resultado, es la única forma de crear un nuevo capítulo en tu vida. Y yo pienso, ahorita yo tengo contacto con muchos padres de familia, con docentes de diferentes niveles, y explicaba esa parte. Nosotros le llamamos la curva S en los talleres, en los trabajos que hacemos. Cuando inicias muy bien y luego de repente empieza a bajar. Ahorita llevan los padres de familia 1 mes, 2 meses de clase. ¿Quieres saber qué piensan? Muchos ya dicen, ya no aguanto. Claro. Los mismos niños, ¿cómo? Mejor me salgo. Entonces tienen que tener creatividad, innovación, para generar nuevamente energía en su equipo de trabajo. Y su equipo de trabajo es su familia ahorita. Eso es lo que tienen que ser conscientes, ¿no? La tercera regla, que es muy interesante, y aquí voy a tener un minuto, aunque ya no sé cuánto tiempo va. No importa, tenemos buen tiempo. Fíjate, la tercera regla es la interconectividad. En este mundo, en este contexto en el que vivimos, en esta realidad, todo está conectado con todo. Esa es la base, esa es la premisa, esa es la base. Todo está conectado con todo, a diferente grado de distancia, a diferente nivel, pero todo está conectado con todo. Microsoft hizo un estudio en 2010 y dijo, a ver, hubo 20 billones de mensajes en el 2010. ¿Te imaginas ahorita cuántos hay? 20 billones de mensajes. Dice Microsoft, hubo 250 millones de personas conectadas durante 2010. Y él hizo sacó una conclusión, esta empresa, que a mí me llama mucho la atención. Pero después cuando entró Face, me llamó mucho más la atención, ya te digo a qué se refiere. Microsoft dice que estamos los seres humanos a 6.6 grados de distancia uno de otro, del más retirado que tú te puedas imaginar. El Papa, presidente de la República, otro de otro país, dice, basta con que recorras una línea de conectividad y en el punto 6 ya llegaste a él, por la conectividad tan fuerte. Cuando entró Face, que fue el boom, luego después de 3 años aproximadamente de ese estudio que hizo Microsoft, él llegó a la conclusión de que ya no eran 6, sino ya eran 4. Y ya no se ha seguido con esos estudios porque son muy complejos en la actualidad, con Instagram, con todo lo demás, hasta con TikTok que hay ahora, ¿no? Que ya salen 1000 cosas. Ya no se ha podido hacer este estudio, pero la conectividad es muy importante. Pero volviendo al tema de los de sistemas vivos y de cómo aplicar esto a nivel de la familia. Muchas veces sabemos que estamos interconectados con nuestros hijos. Estamos interconectados con los integrantes de nuestra familia, con los maestros, con nuestra pareja, Pero hay una máxima que quiero dejar aquí de manifiesto muy precisa. La forma de conectarnos con los demás no es superficialmente. Si tú quieres conectar con otra persona, el punto de conexión de todas las personas, el punto de conexión está en lo profundo. ¿Está dónde? Está dentro del ser humano. Está en su propio ser, en su propia esencia, en sus partes emocionales, en sus miedos, en sus temores, en sus gustos, en sus alegrías, en sus ilusiones, en sus anhelos. A veces yo les pregunto a los papás, ¿qué nivel de conversación tienes con tus hijos? Porque la conversación es la que hace a un líder. Y yo supongo que todos entendemos que el papá
o la mamá, o juntos como pareja en un liderazgo compartido, que es lo que está ahorita prevaleciendo, somos líderes de nuestra familia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entonces yo les pregunto, ¿qué nivel de liderazgo tienes tú con tus hijos? No, pues muchísimo, Francisco. Pues no, hombre, imagínate. Porque una de las premisas que yo manejo es que el liderazgo está basado en conversaciones. El liderazgo son las conversaciones. ¿Tú quieres saber qué nivel de liderazgo tienes frente a un grupo? Pregúntate de qué conversas con el grupo. Dando clases, nada más llego, estás, esto es, me traen la tarea y te vas. No es liderazgo. Es un maestro que llega, que cuando empiezas a la conexión con tus alumnos, entonces comienzan a verte como su líder. Y es más fácil que tú influyas en su aprendizaje que si no lo haces. Y así los papás. Hay un trabajo súper padre, bueno, Montessori, con los adolescentes, bueno, y con los niños de primaria. Justo, la de cuenta que estás manejando justo los dos términos, que se llama la educación del cosmos. Sí. Pero aquí lo hacemos, por ejemplo, con cosas tangibles, ¿no? A veces que el niño está observando el agua, ¿cómo es el agua? ¿Cuántos litros le cabe? Y para yo poder saber en qué está interesado, veo que el agua se conecta con las plantas, con cómo hacen esto, con mi cuerpo, la cantidad de agua que yo tengo, lo puedo conectar con ciencias, con matemáticas, con toda esta parte que no nada más es en los seres humanos. Y la otra es el trabajo hombro a hombro con los estudiantes. Exactamente. ¿No? Y siento que también es lo que platicábamos, el trabajo en equipo no es llego y trabajo contigo porque tengo que trabajar contigo, es porque quiero trabajar contigo, ¿no? Toda la parte emocional. A ver, hoy no puedo trabajar contigo lo que me toca, porque a lo mejor tú vienes con una angustia que yo no sé, no dormiste bien, tus papás te regañaron en casa, o te peleaste con tu papá y yo soy la mamá, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Me parece increíble que un experto en todo esto nos lo pueda venir a decir, porque a veces necesitamos que alguien más nos lo diga para poner atención y abrir los ojos y decir, esto nos está haciendo falta ser más humanos. Exacto. ¿No? El cambio conmigo, la aceptación conmigo para poder entender al otro, la empatía, el que tiene, ¿no? El trabajo en las escuelas, que a veces llega el maestro, da su clase como tú dices y te vas, y llega el otro día de su clase y se va, y realmente los alumnos no tienen ninguna conexión ni entre los maestros, ¿no? Exactamente. Y esa es precisamente la tercera regla de los sistemas vivos, la interconexión. Cuando tú no haces contacto con ese ser, con ese ser interno que tiene cada persona, simplemente estás tomando otro rol, pero jamás vas a poder influir en él, jamás le vas a ayudar, jamás vas a tener su confianza. Y el ser humano, uno de los principales elementos que tiene para efecto de mejorar, de superarse, de lograr lo que se propone, es que tenga confianza. Por ello, si habláramos de esa tercera regla, de manera precisa a los maestros y de manera precisa a los padres de familia, ¿qué nivel de interconexión tienes tú con tus alumnos? ¿Qué nivel de interconexión tienes con tus hijos? ¿De qué platicas con ellos? ¿Te importa lo que piensen? ¿Te importa lo que sientan? Pero sobre todo, ¿los escuchas? Y no se queda con escuchar, porque hay quien me dice, es que si yo los escucho, ¿y qué haces con eso que los escuchas? No, pues ya los escuché, pero pregúntate, ¿él se sintió escuchado? Porque muchas de las veces hay que preguntarnos el famoso acuse de recibo, ¿no? Claro. ¿Sí te sentiste escuchado o no? Y entonces son muchas cosas que ahorita nos hacen mucha falta en esas condiciones en las que nos estamos enfrentando. Son condiciones diferentes, ya no es lo mismo. Y fíjate, y aquí interesante lo que acabas de mencionar, porque la cuarta regla precisamente es la toma de conciencia. ¿Y tomar conciencia a qué se refiere? La cuarta regla a la que yo me quería referir en estos minutos, que son de los sistemas vivos, se refiere a tomar conciencia antes de tomar decisiones. Porque tú pusiste un ejemplo muy preciso que es el que en muchas ocasiones yo puedo manejar y yo manejo. Yo les comento de una experiencia, y como he tenido varias, en una ocasión que yo estaba dando una conferencia sobre algunos temas y entró este tema de la conciencia. De pronto, una madre de familia comienza a expresar, a decir, a participar, y la directora de su escuela se levanta, independientemente de lo que estaba platicando la madre de familia, y me dice, doctor, ¿puedo hacer un comentario? Sí, ¿cómo no? Era directora de una escuela secundaria. Y me dice,
fíjese que lo que usted está diciendo me está llegando, pero muy fuerte, y yo hasta me estoy sintiendo mal, pero le agradezco que me esté diciendo lo que está diciendo. Y dije, ¿pero de qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué está sintiendo? ¿Se los puedo platicar? Le digo, sí, claro. Y brevemente te digo que platicó. Dice, hace 2 semanas dejamos unos trabajos porque teníamos que entregar los cuadros de calificaciones, teníamos que entregar a la supervisión, teníamos que hacer eso, teníamos que hacer lo otro, y un maestro me faltó, no llegó, y yo quedé mal con la supervisión, no pude entregar la documentación en la supervisión. Cuando yo me di cuenta de eso, lo reporté, le mandé un acta de extrañamiento, les dije que ya no le íbamos a tomar en cuenta nada, llegó y lo regañé muy feo y todo. Yo decía, bueno, ¿y eso qué? ¿No? O sea, ¿a qué viene con el toma de conciencia o con la toma de conciencia? Dice, después me di cuenta al día siguiente que después de que se había ido de la escuela, había encontrado a uno de sus niños que se había caído y que se había pegado en la cabeza y que había estado en el hospital, y entonces estuvo él todo el día y la noche en el hospital, no tuvo tiempo de hacer los cuadros de calificaciones, no tuvo tiempo de entregarme los trabajos que me iban a entregar, y yo ya había actuado, yo no tomé conciencia antes de actuar. Entonces, este es un mensaje muy fuerte para los padres de familia, es un mensaje muy fuerte para los maestros, porque si tú tomas conciencia de las cosas, como es la 4ª regla de los sistemas vivos, y tú te das cuenta de lo que está sucediendo, yo te aseguro que tu decisión es diferente. Si tú ves que tu niño no hizo la tarea y que no estuvo pendiente de la televisión y todo, y nomás con eso ya llegas, lo regañas, por momentos lo maltratas, hasta lo ofendes y lo agredes internamente, sin darte cuenta que le dolía la cabeza, que no tuvo tiempo de desayunar, que cuando tú te fuiste a trabajar, quien se quedó al pendiente ni les hizo caso, o que tú no fuiste para darle eso y ya lo regañaste, ya lo ofendiste, no estás haciendo caso a la 4ª regla de los sistemas vivos, tomar conciencia. Por eso, cuando tú tomas conciencia de la realidad, cambia la realidad. Lo que tú pensarías que era alguien irresponsable, al contrario, tú crees que si te hubieras dado cuenta, como en el caso de la directora, que había sufrido eso un día antes, ¿lo habías dado de baja? Sí, claro. ¿Lo habías llamado la atención? ¿Le habías puesto un reporte? Al contrario, habías ido a ver qué le pasaba y cómo estaba su niño y todo. Por ello, el mensaje muy preciso es, antes de tomar una decisión, no nos vayamos solamente con lo que vemos a simple vista. Tratemos de tomar conciencia de lo que está sucediendo. Y si después de eso quedas convencido que sí, efectivamente, merece el regaño, merece el insulto, merece la llamada de atención, ya tú tomarás la decisión, pero date la oportunidad. En esas condiciones, en esas circunstancias en que estás más tiempo con los niños, con tus alumnos, con tu pareja, con tu familia, no reacciones impulsivamente. Ese sería el mensaje de manera precisa. No reaccionemos impulsivamente. Calma. Respiremos profundamente. Analicemos lo que está pasando. A ver, piensa realmente qué sucedió. Cuando ya veas eso, pues ve qué puedes hacer para mejorar las cosas. Cuando ya decides qué, entonces sí actúa. Eso es uno de los principales elementos y sugerencias que yo les hago en todas las conferencias que estoy dando o que me han estado invitando, y lo cual agradezco mucho a tocar este tipo de temas, porque en la realidad las cosas ya cambiaron, ya no es el mismo juego, ya es un juego diferente, ya tienes más tiempo con tus niños, ya le estás haciendo de maestro, de papá, etcétera, de mamá, o sea, las cosas ya cambiaron. Cuidemos el tema de las relaciones humanas. Yo creo que aquí algo que comenta usted es súper importante, esta parte de tomar conciencia también es mucho observar. Sí. Está comentando algo que a mí me llama muchísimo la atención. Le cuento rapidísimo un ejemplo. Sí. A mí me pasó en secundaria, mis maestros, bueno, yo en una escuela tradicional, entraban y salían y cada quien daba sus temas. Claro. Y para mí toda la vida el tema de la lectura y la lectoescritura fue un tema que trabajé muchísimos años. Fui con psicólogos, etcétera, ¿no? Y mi maestro de español quería que por cierto leyéramos libros y nos bajaba puntos, y si estábamos hablando nos bajaba puntos. Y un día yo llegué tarde porque me fueron a hacer un estudio de sangre, porque tenía por ahí algunas cositas,
Y me llamó y me dijo, ¿puede venir afuera? Y le dije, sí. Y me dice, hoy no trae chamarra. ¿Por qué no trae chamarra? Y yo, pues, no sé, pues porque me dio calor. Me dice, pero trae un moretón. Yo, sí, me dice, quiero saber y que me diga con toda confianza si la golpean en su casa. Y yo, no para nada. Y entonces el maestro se dedicó a investigar qué era lo que estaba pasando alrededor en mi vida. Cuando se dio cuenta que me estaban haciendo estudios, que me estaban checando la glucosa, que tenía la prolactina alta, que había ido hasta ahí se enteró que tenía problemas de lectura, me empezó a recomendar libros y ahí fue cuando me enganchó a que me gustara leer. Y de ahí ya jamás paré. Pero es esta como parte de Claro. ser humano, conectar contigo mismo como persona, ¿no? Y muchas veces lo hacemos hasta como papás. Ya nos estamos peleando con el papá sin saber cómo vamos a afectar al hijo. Exacto. Me parece súper interesante toda esta parte, ¿no? El poder ser humanos, el poder conectar, el ver que nosotros también somos organismos vivos y nosotros mismos necesitamos esto de reactivarnos. Claro, ¿no? permanentemente. Es una de las reglas. De otra forma, si no haces eso, corres el riesgo de caer en una etapa de desilusión, de desmotivación, de desánimo, de depresión. Claro. Y cuando caes ahí, ya no puedes salir por ti misma. Necesitas el apoyo de un especialista o de un experto para que te regrese a la realidad. Ese es el riesgo que corremos. Ese es el riesgo que corren los sistemas vivos, las familias. Cuando se cae en esa etapa, ¿qué pasa con una pareja? Sí, necesita ya terapia. La separación. Ya se separan. Claro. Cuando una empresa cae en esa etapa, ¿qué pasa con la empresa? Es la quiebra. Cuando una vida de una persona cae en esa parte, ¿qué es? Es la muerte. O sea, por eso debemos cuidar no caer en esa parte. La energía es importante y más ahora que estamos en esas condiciones, ¿no? ¿Qué nos recomendaría, doctor, como para las familias? Primero para las familias, ¿no? Para que en este momento complicado y cuando estamos en la vida normal, podamos tener este trabajo en equipo primero como papás. Sí. Como personas, porque a veces hasta el trabajo interno es súper importante y con nuestros hijos. ¿Cómo se pueden hacer? O sea, como algunas cositas. Sí, primero te digo, en mi actividad de coach, trabajo con todo el comportamiento del ser humano, con las ilusiones de las personas, con los proyectos, con lo que quieren lograr, pero yo siempre les digo una cosa, en temas de comportamiento y temas conductuales no hay recetas. ¿Por qué? Porque el ser humano, cada uno es diferente. El ser humano es cambiante, el ser humano no es estático. Si tú en algún momento te sientes bien, vas a estar de un modo, y al ratito te sientes mal y vas a estar de otro modo. Pero ahí lo importante es por qué te sentiste bien y por qué te sentiste mal. Entonces, sin embargo, sí te puedo decir algunas cosas muy importantes que me parece que ahorita pueden ayudar a decir cómo le podemos hacer. Mira, ahorita que están los alumnos en sus casas, que están las familias más cercanas, que están los maestros dando clases de manera diferente, yo siempre inicio con algo muy importante que para mí es fundamental. ¿Qué es? El significado compartido. ¿A qué me refiero? Yo puedo preguntarle a un niño, ¿tú por qué estudias? ¿Para qué estudias? Pues porque mi papá me obliga. Si él lo hace por eso, no tiene significado lo que está haciendo. Si le pregunto a un papá, oye, ¿por qué quieres que tus niños estudien? Pues para que no anden dando lata. Fíjate el nivel de profundidad que tienen. Claro. O sea, no hay un significado compartido. Oye, maestro, ¿y por qué estás dando clases desde acá? Pues porque me pagan, si no me suspenderían el sueldo. Fíjate, si nos quedamos en esa periferia, no hay un significado compartido. No hay esa fuerza interior que puede mover a las personas a lograr cosas grandiosas. Y solamente están saliendo del apuro. El significado compartido podría decir, ¿cuál es ese objetivo superior? Que cuando lo veo, me ayuda a mí, incluso a vivir esos sacrificios que estoy teniendo. Que soy capaz de decir, no importa, ahorita me voy a quedar aquí. Voy a tener este sacrificio. ¿Por qué? Porque estoy conectado con un objetivo superior, que pudiera ser sentirme mejor, tener una mejor calidad de vida, lograr más cosas, salir adelante.
¿Tu papá qué quieres de ti? Pues para que salga adelante, para que logre cosas, para que tenga una calidad de vida, para que sea feliz, para que se sienta bien. Tu maestro, pues para que mis alumnos se sientan bien, salgan adelante. Y entonces vas encontrando, ¿dónde? ¿Arriba? No, arriba es otra cosa. Cuando te vas metiendo a la esencia, vas encontrando esas respuestas. Y cuando hay un significado compartido, las cosas cambian, las cosas se logran. Por eso yo les preguntaría a los papás y a los maestros, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Con qué se conectan cuando dan clase? ¿Con el sueldo nada más? ¿Con que no los corran? ¿Con conservar el empleo? Eso es superficial. Ayer leí una frase justamente que me llama mucho la atención, que decía, ¿seguirías haciendo lo que estás haciendo? Aunque no te pagaran. Claro. Sí. Y eso es como, wow. Y si te contestas no, entonces cámbiate. Busca una donde sí lo hagas aunque no te paguen, porque la clave en complemento a esa frase que tú mencionas es, oye, hago esto porque me gusta, me apasiona y lo hago con muchas ganas y de pilón me pagan. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque tampoco somos santos, ay, que haz todo y que no te pague. No, pues eso solamente algunos. No, pues claro, tenemos que comer, tenemos necesidades, queremos comodidades, queremos sentirnos bien, queremos vivir bien, claro, pues todos. Sin embargo, que eso no sea con lo que te conectas en primer lugar, que eso sea una consecuencia de aquello con lo que te conectas. Por eso la pregunta clave es, ¿con qué se conectan ustedes? ¿Con qué están conectados? ¿Están conectados solamente con la parte superficial o están conectados con lo que es la esencia de sus hijos, la esencia de sus alumnos, la esencia de ustedes mismos? Esa es la pregunta. Y no sé cómo andamos de tiempo, pero finalmente para ir cerrando, otro tema, ese es el significado compartido. Y otro tema muy importante es que no va a haber un significado compartido que logre objetivos superiores, donde implica que estás incluso de acuerdo en tener ciertos sacrificios, si no lo trabajas a través de los valores. El tema de los valores es otro tema, un día que me invites hablamos de valores, pero valores, los valores reales, que tengan vida. Un valor no se enseña enseñando el concepto del valor. Eso ni te lo aprendas si quieres. Porque a veces decimos, no, ¿cuál es tu principal valor? La honestidad. ¿Y por qué? Pues porque mira, me sé la definición, o en las escuelas, ¿no? O en las empresas, o en las fábricas. Entonces, ¿cuáles son? Llego a veces cuando participo en alguna intervención con alguna empresa y les pregunto, oye, ¿cuáles son los valores de la empresa? Sí, permíteme. ¿Sí los tienen? Sí. Y el jefe timbra, ¿no? En el interfón. Oye, fulanita, ¿me traes el cuadrito que está colgado atrás de no sé qué? Sí, ¿cómo no? Y llega y me dice, esos son los valores. Eso no es cierto. Realmente eso no existe. Un valor no se enseña con el concepto. Un valor se tiene que ver. Y para que se vea, solamente toma vida cuando se hace a través del comportamiento. Por eso, si queremos enseñar los valores a nuestros hijos, tienen que ser a través del comportamiento personal. Un valor, no hay otra forma, y búsquenle en todo lo que quieran buscarle, solamente se enseña a través del ejemplo. No eches mentiras, niño, y tocan y dile que no estoy. ¿Qué se le va a quedar grabado al niño? ¿Lo que le dijiste que no eche mentiras o lo que hiciste que le dijiste diles que no estoy? Ahí estás echando una mentira en el comportamiento. Entonces, todos esos temas que son muy amplios y que yo te puedo seguir platicando mucho, pero ya se acabó yo creo que el tiempo, pero son temas sumamente fundamentales, importantes en las condiciones en las que nos encontramos actualmente, en la nueva realidad, no nueva normalidad, todavía no llegamos a eso desde mi punto de vista, es una nueva realidad que dentro de unos años va a tener una nueva normalidad, ¿no? Claro. Sí, es poco a poco el irnos adaptando, sí. Pero el seguir, como tú dices, esta parte de ver cómo va, justo como decías, esta S de arriba hacia abajo, y volver a tomar la energía para volver a poder salir adelante. Sí, así es. Muy bien, Iri. Pues muchísimas gracias. La verdad es que la plática yo creo que es súper importante y súper interesante. Sí. Me parece que el trabajo en equipo, como dices, no nada más es me siento, platicamos, no es qué quieres, qué valores tienes, qué valores tengo, qué quiero para mí, qué quiero para ti, cómo lo buscamos, porque también vemos, por ejemplo, nosotros llegan muchos papás de, ¿por qué lo quieres meter a la guardería?
o a la estancia, ¿no? Y es porque es que yo tengo que hacer ejercicio. Claro. O sea, no es porque o sea, el fin es mío. Claro. No es algo compartido y el equipo se te va trabajando de diferentes maneras, se va trabajando, como tú dices, ¿no? Desde la casa, desde los valores, de qué enseño. ¿Cómo va a aprender mi hijo a trabajar en equipo si sus papás se la pasan peleándose? Exacto. Exacto. Y fíjate, ya para concluir, si me permites, con un último punto, que es el tema de la sinergia en equipo, por lo que estás diciendo. La sinergia, muchas veces nos hacemos bolas cuando lo queremos explicar, y yo lo explico de una manera muy, muy sencilla. Pretendo. Es como si fueran matemáticas. Y con eso, si tú me permites, concluiría mi participación. En matemáticas, y bueno, yo sé que los papás y los maestros pues, están metidos en matemáticas, pero si pones dos factores y solamente cambias la relación, la sinergia consiste en esto, mira. Si pones 5 más 4, te va a dar un resultado que es 9. Si seguimos dejando los mismos factores, papás, mamá, hijos, maestro y todo, que es el 5 y el 4. Pero en lugar de ponerle la relación con un signo más, lo pones con un signo por, y lo único que cambiaste fue la relación, el tipo de relación que tienes, sigues diciendo 5 por 4, ya no te da 9, te da 20, y eso quiere decir que te da más. Entonces, ¿qué es lo que tienes que cambiar? La forma de relacionarte con los demás, en un trabajo en equipo. Y por eso, la sinergia tiene que ver no con sumar, sino con multiplicar. Y los papás, tomen en cuenta esto. Cuando ustedes analicen ese tema de la sinergia en su equipo, en su familia, tu papá, ¿de qué te vas a encargar? ¿Para qué eres bueno? Y tu mamá, ¿de qué te vas a encargar? ¿Para qué eres buena al interior del hogar? No van a tener las mismas cualidades, ni competencias, ni capacidades uno y el otro, pero si las juntan, logran que las cosas crezcan e involucren a sus hijos en su familia, con los niños de qué manera van a apoyar para que el trabajo en equipo logre los resultados que todos están proponiendo. Pues muchísimas gracias. Contrario. Doctor. La verdad es que es una plática súper interesante que yo creo que todo el mundo tiene que oír. Sí. Porque todo el mundo, si no es papá y no es maestro, tiene algún trabajo en equipo. Exacto. Como decías, ¿no? La sociedad en sí general es un sistema vivo que hay trabajo en equipo. Entonces, pues muchísimas gracias. Al contrario.